Cuando nos mudamos a este pequeño pueblo costero con Esteban, pensé que sería una nueva etapa, tranquila, pacífica, sin sorpresas. La ciudad, acariciada por el viento marino, parecía el lugar perfecto para comenzar un nuevo capítulo. Nuestra casa estaba en lo alto de una colina, con vistas a las vastas extensiones del mar azul, y todos los días miraba al horizonte, esperando sentir que este nuevo mundo sería nuestro, que aquí encontraría mi paz. Pero desde que llegó Daniel, el hermano de Esteban, algo cambió. Se quedó con nosotros por un tiempo mientras buscaba un lugar para vivir. Siempre habíamos tenido una buena relación, pero ahora, cuando regresó después de tantos años viviendo en el extranjero, surgió entre nosotros algo que era difícil de llamar amistad. Era algo más, aunque intentaba convencerme de lo contrario. A menudo nos sentábamos en la terraza por las noches, y nuestras conversaciones se hacían cada vez más profundas. Daniel hablaba de sus viajes, de cómo había vivido en diferentes países, del mundo que había visto, de las personas que había conocido. Me sorprendí a mí misma disfrutando de escucharlo, de cómo hablaba, de la facilidad con la que describía una vida que yo nunca había conocido. En sus palabras había una libertad que siempre me había prohibido. Esteban, como de costumbre, estaba ocupado con su trabajo. Pasaba los días y las noches en sus proyectos de reconstrucción, y a veces me sentía olvidada, pero nunca me quejaba. Sabía que su trabajo era importante para nosotros. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba con Daniel, más me daba cuenta de que en él había algo que hacía mucho había perdido en mí misma. No podía entender por qué mi corazón empezaba a latir más rápido cada vez que él estaba cerca. Trataba de atribuirlo a la emoción de estar con una persona que había vivido de una manera tan inusual. Pero era algo más. Me empezaba a gustar sentir su presencia, darme cuenta de cómo a veces su mirada se quedaba en mí más de lo que sería apropiado. Una tarde estábamos junto al mar al atardecer. El cielo se teñía de tonos cálidos y el viento traía consigo el olor a sal. Mi cabello ondeaba al viento, y yo observaba cómo las olas rompían suavemente en la orilla. Daniel estaba a mi lado, y entre nosotros cayó un silencio. Pero no era un silencio cualquiera. Era algo más. Parecía que el aire entre nosotros se volvía más denso, como si en él hubiera algo irreal, prohibido. Sentí como mi mano, inconscientemente, se acercaba a él, aunque sabía que no debía hacerlo. Pero esa sensación era más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido en los últimos años. Algo dentro de mí se estremeció. Lo que siempre pensé que estaba oculto y bien guardado, de repente empezó a despertar. No podía explicarlo, pero sabía que esa tarde había cambiado algo importante. Miraba el mar, pero todo lo que veía era su sombra junto a mí. Cuando Esteban se fue a la ciudad vecina, la casa se quedó vacía de inmediato. Parecía que con su partida se había ido una protección invisible, dejándonos a Daniel y a mí solos con nuestros pensamientos no expresados. Pensé que serían unos días comunes, pero algo ya había cambiado dentro de mí. Y sabía que Daniel lo sentía también. Por la mañana decidimos dar un paseo por los viñedos. Ese lugar siempre me tranquilizaba. Las hileras de vides se extendían a lo largo de las colinas, las ramas verdes se inclinaban hacia el sol, y parecía que no había nada más estable en el mundo. Caminábamos uno al lado del otro, hablando de cómo había cambiado la ciudad durante su ausencia, de los nuevos proyectos de Esteban y de nuestros planes para el futuro. Pero cada palabra que pronunciaba me parecía artificial, como si estuviera actuando en una obra de teatro, mientras que los pensamientos reales permanecían encerrados dentro de mí. De repente, cuando nos detuvimos entre las vides, mis dedos rozaron su mano por casualidad. Fue tan inesperado que me quedé congelada por un instante. Ese contacto fugaz quemó mi piel, como si una chispa hubiese saltado entre nosotros, algo imposible de ignorar. Aparté mi mano, pero la sensación no desapareció. Al contrario, se avivó dentro de mí más fuerte de lo que podría haber imaginado. Seguimos caminando, pero en silencio. Dentro de mí resonaban cada vez más fuerte preguntas a las que no encontraba respuestas. ¿Cómo pude permitirme pensar en Daniel de esa manera? Sabía que no estaba bien, pero parecía inevitable. Sabía que algo iba a suceder. Intentaba detener ese sentimiento, pero cuanto más lo intentaba, menos posibilidades había de retroceder. Más tarde, esa noche,
Nos sentamos en la terraza. A nuestro alrededor solo había silencio, interrumpido por el susurro del viento y el crujido de las hojas. Daniel guardaba silencio, pero su mirada decía más que cualquier palabra. Trataba de ocultar mi nerviosismo, pero él parecía ver a través de mí. Nuestra conversación de repente derivó hacia los miedos. Le hablé de cómo a veces me sentía perdida, de mis dudas en la vida, de cómo me parecía que no estaba viviendo como una vez soñé. Daniel escuchaba sin interrumpir, pero su silencio parecía ser el apoyo que había estado buscando durante tanto tiempo. No estás sola en tus miedos, pronunció en voz baja, como si no quisiera romper la atmósfera de la noche. Sus palabras golpearon directamente en mi corazón. No necesitaba sus confesiones ni sus excusas. Sabía que ambos sentíamos lo mismo. Lentamente extendió la mano y tocó la mía. No me aparté. Nos miramos, y en ese momento todo quedó claro. Ese fue el instante en que la elección ya estaba hecha, aunque no la hubiera comprendido del todo. Sentí sus labios acercarse a los míos, y antes de que pudiera pensarlo, nos besamos. Cuando nos separamos, lo miré, y dentro de mí se debatían dos fuerzas: la culpa y un placer indescriptible por lo que acababa de suceder. Después de ese beso, todo mi mundo pareció ponerse de cabeza. No podía sacar ese momento de mi mente. Incluso cuando cerraba los ojos, sentía su respiración en mi piel, sus labios, que parecían haber dejado una huella demasiado profunda como para borrarla. Intentaba olvidar, convencerme de que fue un error, una casualidad, pero con cada día, con cada mirada hacia Daniel, ese pensamiento se volvía cada vez más insoportable. La culpa empezó a consumirme. Cada vez que veía a Esteban, sentía cómo se me encogía el estómago. Él no merecía esto. Siempre había estado a mi lado, cariñoso y leal, aunque a veces me parecía distante por su trabajo. Pero ahora veía algo más en su cuidado, algo que solo intensificaba mi sentimiento de culpa. Cuando me miraba, sentía como si sospechara algo, aunque en realidad eran mis propios miedos los que envenenaban cada conversación, cada minuto juntos. Daniel, por otro lado, parecía haber desaparecido. Me evitaba. Trataba de no estar en la misma habitación. Su silencio me desgarraba. Veía sus dudas, su miedo. Él, al igual que yo, entendía que habíamos cruzado una línea. Pero entre nosotros quedaba algo no dicho, algo que no podíamos simplemente ignorar. Cuando Esteban regresó a casa después de su viaje, hice todo lo posible para que nuestra vida volviera a la normalidad. Trataba de comportarme como antes. Cocinaba, me ocupaba de la casa, escuchaba sus historias sobre el trabajo. Pero había algo falso en cada minuto, algo forzado. Cada movimiento, cada gesto, parecía artificial. Dentro de mí, una tormenta rugía, una que no podía controlar. Pero el destino, como si quisiera ponerme a prueba, nos volvió a dejar solos a Daniel y a mí. Esteban, como siempre, se fue unos días por trabajo. Y en ese momento comprendí que nuestro silencio, esa pared que habíamos construido después del primer beso, no nos podría retener. Era como un fuego latente. Solo necesitaba un soplo de viento para avivarse de nuevo. Esa tarde bajé a la bodega de vinos para coger una botella para la cena. La oscuridad y el frío siempre me daban paz, pero esta vez el silencio era inquietante. Y cuando vi a Daniel entrar por la puerta de la bodega, entendí que no era una casualidad. Parecía que habíamos terminado allí guiados por el destino. Entre nosotros volvió a surgir ese mismo pesado silencio, pero ahora no podía ignorar lo que sucedía dentro de mí. Su mirada, la penumbra de la bodega, el olor del vino mezclado con el aroma de la tierra, todo parecía empujarme hacia algo inevitable. Nos quedamos frente a frente, y ese silencio se volvió casi insoportable. No podía apartar mis ojos de su rostro. De repente, todo lo anterior, nuestro beso, nuestra culpa, nuestro evitar el uno al otro, dejó de importar. Solo quedaba este segundo, el momento en que nos enfrentábamos nuevamente a aquello que habíamos estado evitando. Y cuando nuestras manos volvieron a tocarse, supe que ya era demasiado tarde. La vieja casa se encontraba en un lugar apartado, casi fusionándose con el paisaje que la rodeaba.
Las paredes medio podridas, el viento que silbaba a través de las grietas en el techo y las sombras que danzaban en los rincones. Esteban había comenzado a restaurarla hace tiempo, pero el trabajo avanzaba con lentitud. El lugar parecía detenido en el tiempo, y ese mismo tiempo parecía ser nuestro silencioso testigo. No sabía cómo habíamos acabado allí aquella noche. Tal vez solo buscábamos soledad, un lugar donde nadie pudiera vernos. O quizás esa casa era un símbolo de nuestra propia destrucción interna, de lo que estaba sucediendo entre nosotros. Las paredes se desmoronaban al igual que lo hacían nuestros principios, nuestros límites, que hasta hace unas semanas parecían tan firmes. El viento se intensificaba. Su aullido se mezclaba con mis pensamientos. Estaba sentada en un banco viejo, sintiendo cómo el frío penetraba mi ropa, pero dentro de mí todo ardía. Daniel estaba de pie junto a la ventana, y su silueta parecía una mancha oscura bajo la luz de la luna. Parecía que ese momento estaba suspendido entre la realidad y algo inalcanzable, como si todo el mundo aguardara lo que estaba a punto de suceder. Guardábamos silencio. Pero ese silencio decía más que cualquier palabra. Mis pensamientos oscilaban entre la culpa y esa atracción inexplicable que ya era imposible ignorar. Había traicionado a Esteban, traicionado todo lo que teníamos, y, sin embargo, no podía apartarme de Daniel. Se acercó a mí lentamente, sin prisa, como si cada uno de sus movimientos tuviera un peso. Cuando se sentó a mi lado, sentí cómo mi cuerpo se tensaba. Sabía que esto no debería estar sucediendo. Sabía que nos esperaban consecuencias, pero no podía hacer nada. Era como caer en un abismo, y ya no quería detenerme. Su mano rozó la mía, y ese contacto fue tan natural, como si estuviéramos destinados el uno para el otro, como si fuera algo inevitable. En ese momento, bajo el sonido del viento, comprendí que habíamos cruzado el punto de no retorno. Esto no era un beso casual ni un arrebato de pasión. Era un vínculo que ya no podíamos negar. La noche en la vieja casa se convirtió en el símbolo de nuestra destrucción. Permanecimos juntos, como protegidos por sus paredes medio derruidas. En cada caricia, en cada mirada, había algo que ya no podíamos controlar. El viento susurraba tras las ventanas, mezclándose con nuestras respiraciones irregulares, y aquella noche parecía durar para siempre. Cuando todo terminó, sentía cómo dentro de mí no solo latía el corazón, sino también la culpa, que crecía como una sombra invisible. Estaba sentada, abrazando mis rodillas, intentando reunir mis pensamientos, pero estos se desvanecían. Sabía que mi vida había cambiado para siempre. Pase lo que pase después, ya no habría camino de regreso, y eso me aterraba hasta lo más profundo. Pero junto a ese miedo vino algo más, la comprensión de que ya no podía ignorar mis sentimientos por Daniel. Esto no era solo un romance fugaz o un error, era algo mucho más profundo. Y cuanto más pensaba en ello, más entendía que entre nosotros ya no solo existía el pecado, sino algo más, algo que no sería fácil borrar. Traicioné a Esteban, me traicioné a mí misma. Pero, entonces, ¿por qué mi corazón latía tan fuerte cuando estaba cerca de Daniel? Esteban siempre ha sido atento, o al menos eso parecía. Esa era una de sus cualidades más fuertes, pero en los últimos días, su atención hacia mí había adquirido un nuevo matiz. La cautela. Su mirada se quedaba más tiempo sobre mí, como si intentara ver más allá de la máscara que yo tan cuidadosamente mantenía. No hacía preguntas, pero sentía su creciente inquietud, como una ola escondida que estaba a punto de arrastrarnos. Un día por la tarde, cuando Daniel y yo fuimos a la playa, me di cuenta de que cada conversación entre nosotros era como una cuerda tensa. Todo lo que decíamos estaba envuelto en misterio, en lo no dicho, en la expectativa tensa de lo que podría suceder en cualquier momento. Hablábamos de cosas triviales, de la ciudad, del clima, pero en cada mirada había algo más profundo. Fue en ese instante, cuando atrapé la mirada de Daniel, que sentí a mis espaldas una presencia fría y familiar. Esteban. Estaba parado cerca, inmóvil como una roca, observándonos con una expresión que me rompió el corazón. No era simplemente una mirada de sospecha,
Era el momento de la verdad. Sabía que lo había comprendido todo. ¿Qué está pasando? Su voz era baja, pero en ella se percibía la fuerza de las emociones reprimidas. No pude encontrar palabras de inmediato. Cada palabra que pudiera decir habría sonado a mentira, a otro intento vacío de salvar algo que ya estaba destruido. Daniel y yo permanecimos en silencio, y ese silencio habló más que cualquier excusa. Esteban se acercó más. Sus ojos nos atravesaban, buscando confirmar lo que tanto temía. Dime la verdad, Clara. Su voz temblaba, no de rabia, sino del dolor que lo estaba a punto de desbordar. ¿Qué está pasando entre ustedes? Me quedé allí, sin saber qué responder. En ese momento comprendí que la verdad no solo destruiría nuestra vida, sino que dejaría cicatrices imborrables en nuestros corazones. Pero el silencio era la peor traición. No es lo que piensas, murmuré, pero mis palabras sonaban como ecos vacíos de una mentira. Dentro de mí todo temblaba. Sabía que esto era el fin. Esteban negó con la cabeza, como si no pudiera creer lo que oía, pero su mirada se dirigió a Daniel. Nunca habían sido particularmente cercanos, pero ahora había algo más en el aire, algo más que una simple herida. Una traición en un nivel que destruye familias. Me gustaría saber, comenzó Esteban. Su voz se alzó un poco. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Cuánto tiempo han estado jugando a esto a mis espaldas? En ese instante comprendí que toda nuestra vida había colapsado y no había palabras que pudieran cambiarlo. La verdad había estado demasiado tiempo en la sombra y ahora había salido a la luz. Los tres nos encontrábamos en una vieja casa abandonada, a la que Daniel y yo habíamos ido aquella noche. Un lugar que alguna vez parecía un refugio seguro. Ahora se había convertido en el escenario de la confrontación final. Esteban estaba junto a la puerta. Sus manos temblaban. Nunca lo había visto así. Roto, engañado, perdido. Su mirada estaba fija en nosotros, pero no sabía a quién culpar más, si a mí o a Daniel. No puedo creer que hayan hecho esto, pronunció, no como una acusación, sino como una confesión de su propia derrota. Las palabras se atoraron en mi garganta. La culpa me abrumaba, pero junto a ella sentía algo más. Esa pasión que no me dejaba en paz, que no me permitía regresar a mi vida anterior. Cuando Esteban se fue, me quedé sola en la playa. El viento jugaba con mi cabello, pero yo no lo sentía. Miraba las olas infinitas, y dentro de mí, mi corazón se rompía en pedazos. Me encontraba entre dos vidas, la que conocía y aquella a la que Daniel me había arrastrado. El mar estaba en calma, pero dentro de mí rugía una tormenta. Sabía que nada volvería a ser como antes.